Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al doctor Rafael Ruiz Rodríguez con el tema Síndrome de dolor y disfunción de la ATM. Muy buenos días, doctor. Dejo a los idontonautas con usted. Bienvenido. Muy buenos días a todos los odontonautas que nos están siguiendo en este momento. Gracias por la gentileza de darnos un poco de su espacio para que podamos platicar entre todos con la participación de ustedes y la de un servidor de una de las patologías que con más frecuencia se presentan actualmente en la consulta odontológica, que es el síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular y dolor cráneo cérvico-facial. Es cada vez más frecuente esta consulta dentro de la consulta rutinaria de cualquier odontólogo, independientemente de la especialidad que abrace, ya sea cirujano, ya sea protesista, odontólogo de práctica general, etcétera. Y son gran cantidad de casos los que acuden constantemente a la consulta dental en virtud de que el paciente está sufriendo de una imposibilidad para abrir su boca adecuadamente, a que no puede tener una oclusión repetitiva, a que tiene dolor intenso dentro de la articulación temporomandibular. Aquí vemos las clásicas imágenes en donde el paciente se queja importantemente de un dolor que está ubicado justo frente a los oídos. Sí, si nosotros revisamos la historia de la odontología, nosotros podremos darnos cuenta que es estudiada desde hace muchísimo tiempo esta patología. Vemos que desde 3000 años antes de Jesucristo ya se describían algunas dislocaciones de la articulación temporomandibular, y si revisamos nosotros, por ejemplo, Hipócrates, que existió hace 2000 años aproximadamente, ya hablaba de algunos pacientes que tenían dientes irregularmente dispuestos y que tenían dolores a nivel de la articulación temporomandibular acompañado de secreción por el oído. Aparte de ello, nosotros sabemos que han existido una gran cantidad de referencias en las cuales nosotros podemos ver la historia de la evolución de los síndromes de dolor y articulación temporomandibular. ¿Sí? En 1870, Cooper describe dislocaciones de los cóndilos con dolor y en mujeres de baja resistencia. Aquí le empieza a dar alguna idea fundamental de cuáles son los problemas que podría tener algunas personas en específico, y en este caso habla de mujeres de baja resistencia. En el 18, Prentice establece que con la pérdida de los dientes la articulación se torna dolorosa. Asimismo, en 1933, Wright y Monson describen sordera, tinnitus, neuralgia y trastornos funcionales de la articulación temporomandibular. Si nosotros vemos estas referencias históricas, nos vamos dando cuenta que empiezan a focalizar el conocimiento y el estudio de los trastornos de la articulación temporomandibular siguiendo dos escuelas fundamentales o dos tipos de etiología posible diferentes. Hablan de mujeres de baja resistencia, pero también hablan de dientes irregularmente dispuestos. Perdón, pero no puedo pasar. Ya pasó mis diapositivas. Si en 1934 Wolf habla de tensión muscular, contracción muscular y dolor, sin dar ninguna indicación de cuál podría ser la eventual etiología de la disfunción temporomandibular y del dolor de la articulación temporomandibular. En el 53, Mónica describe una articulación que consiste en dolor, espasmo muscular, con hipersensibilidad de cara, cuello, hombro y espalda, y con limitación de la apertura bucal. Aquí nos empieza a dar alguna descripción mucho más extensa de lo que hoy en día conocemos como el síndrome de dolor y disfunción miofacial o síndrome de dolor de la articulación temporomandibular. Posiblemente la primera referencia histórica que está totalmente aceptada
es la de Kosten, que en 1934 publicó un artículo que él llamó síndrome de síntomas de oído y sinusales dependiendo sobre una función alterada de la articulación temporomandibular. Hoy en día todos los odontólogos recibimos muchos pacientes que son derivados por otorrinolaringólogos y nos envían a nuestra consulta con el nombre de síndrome de Kosten. Nosotros sabemos como odontólogos que el nombre de síndrome de Kosten, nosotros en nuestra bibliografía, en nuestro conocimiento, en nuestra investigación, lo hemos discontinuado. Sin embargo, sigue siendo un diagnóstico para muchos otorrinolaringólogos que le llaman síndrome de Kosten. Y si ustedes se fijan, Kosten describía un dolor a nivel del seno. Este dolor del seno seguramente provenía de la porción tendinosa del macetero que se inserta a nivel del arco cigomático y entonces ahí justamente había una referencia anatómica como si estuviera describiendo dolor del seno maxilar. Y evidentemente los síntomas auditivos eran porque el principal dolor se ubica justo adelante del tragus del pabellón auricular y entonces él lo describía como un síndrome otorrinolaringológico. Posteriormente, hoy se le asignaron muchísimos nombres, como es el síndrome de dolor craneofacial. Daniel Askin le llamó síndrome de dolor de disfunción temporomandibular. En el gremio de la cirugía oral y maxilofacial, posiblemente la persona que más trabajó durante muchísimos años en el entendimiento y el conocimiento del síndrome de la articulación temporomandibular fue justamente Daniel Askin. Sin embargo, Laszlo Schwartz después agregó algunas características específicas y él le llamó síndrome de dolor y disfunción miofacial, hablando no de los músculos de la cara, sino de las fascias musculares en todos los músculos de la masticación, en donde se refiere un importante dolor cuando se desarrolla este síndrome. Harold Gelb, que tiene un libro muy antiguo, pero es un libro interesantísimo del estudio de este dolor, lo llama síndrome de dolor cráneo-mandibular. Hoy en día, prácticamente todos lo reconocemos como síndrome de dolor y disfunción biológicas del dolor de la articulación temporomandibular. Vemos que son muchas, como traumatismos y fracturas, infecciones, tumores e hiperplasias condilares, trastornos neurológicos, colagenopatías que son frecuentes, como la artritis reumatoide juvenil o la artritis reumatoide, algunos estados endócrinos, como podría ser la menstruación, la menopausia, la neuropatía diabética, y todo esto puede generar dolores articulares, pero el principal de todos para nosotros es la disfunción de la articulación temporomandibular. Sí, vamos a platicar entonces durante estos 50 minutos que nos faltan de este síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular y dolor miofacial, o síndrome del ATM, o síndrome de dolor y disfunción miofacial, que se caracteriza siempre por una disfunción intraarticular y que esto genera una gran cantidad de síntomas, tanto locales como generales, que son los que hacen y obligan a que el paciente acuda a buscar ayuda profesional. Sin embargo, deberíamos de comentar de forma importante que existen dos escuelas fundamentales en el estudio de la articulación temporomandibular, uno de ellos en la que le da a la oclusión dental como la causa fundamental del desarrollo del síndrome de la disfunción miofacial, y otros que no le damos tanta importancia a la oclusión dental y que reconocemos más como el estrés, la urgencia afectiva, la urgencia emocional, el exceso de tensión emocional o física, que puede ser la etiología fundamental de este síndrome. Y de ahí entonces, hace muchos años, en Estados Unidos empezó a hablar de la Non-Equilibration Society, esto es, los que no consideraban el equilibrio oclusal como la causa etiológica principal, y al mismo tiempo había otra asociación que se llamaba la Equilibration Society. Aquí estamos hablando de antecedentes fundamentalmente históricos. De ahí se desprendió dentro de los oclusionistas lo que se llamaba la gnatología, o los oclusionistas funcionales, que en base a una serie de diagnósticos y de aditamentos podían hacer un diagnóstico, y ellos decían que la aparición del síndrome estaba fundamentada específicamente en la
oclusión dental. Sin embargo, otras escuelas, principalmente conformadas por cirujanos y otros especialistas no protecistas, decíamos que el estrés era la causa fundamental del desarrollo del síndrome de disfunción miofacial. Y aquí vemos nosotros todos los factores que juegan un papel importante en el desarrollo de este síndrome. Podemos ver, por un lado, la tensión emocional, que serían los que seguimos la escuela de la Non-Equilibration Society, y vemos la maloclusión, que son los especialistas que refieren que la oclusión es el principal desencadenante de este síndrome. Sin embargo, vemos que tanto la maloclusión como la tensión emocional pueden generar el bruxismo o el apretamiento nocturno o a veces hasta diurno. Esto evidentemente va a generar fatiga y va a generar incoordinación muscular y por ende espasmo muscular con dolor. ¿Sí? Tanto la tensión emocional por sí sola, junto con el bruxismo o independiente, puede generar todos estos síntomas como de fatiga, incoordinación y espasmo muscular. Lo mismo la maloclusión puede generar todo este tipo de sintomatología. De igual forma, vemos nosotros que ya me sacaron acá. Ya aquí ya regresamos. ¿Sí? Sí. Aquí podemos apreciar entonces que el dolor puede ser generado también por artritis o por contractura muscular, por artritis degenerativa y por angustia y psicosis. Entonces, todos estos son los eslabones que conforman siempre el problema de la articulación temporomandibular. Son muchos los eslabones que se conjuntan para que el paciente pueda desarrollar este síndrome que es tan claudicante en la función mandibular y que al mismo tiempo genera tanto dolor, y el dolor genera angustia, y la angustia genera tensión, y la tensión genera fatiga, incoordinación muscular, genera bruxismo, etcétera. Entonces, como nosotros vemos, es un círculo vicioso en el que se conjuntan una gran cantidad de factores desencadenantes del dolor de la articulación temporomandibular. Pero aquí tendríamos que discutir quién es el causante de este síndrome. Y tendríamos que preguntarnos qué fue primero, el huevo o la gallina. Y tendríamos también que preguntarnos qué fue primero, el espasmo muscular o la maloclusión. ¿La maloclusión generó espasmo muscular o el espasmo muscular generó maloclusión? Si nosotros analizamos a nuestros pacientes, la maloclusión sería causa o efecto. En nuestro concepto muy personal, el de la Non-Equilibration Society, pensamos que la maloclusión es el efecto del desarrollo del síndrome, mientras que los oclusionistas, fundamentalmente los protecistas y los neonatólogos, consideran que la maloclusión es la causa del desarrollo del síndrome de dolor y disfunción miofacial. Para nuestro concepto, y estoy hablando no de lo que todo mundo debe de pensar, estoy hablando de la experiencia de nosotros como cirujanos orales y maxilofaciales, cómo es que analizamos y cómo es que entendemos la presencia de este síndrome. Aquí podemos pensar que la maloclusión aguda es causa. En muchas ocasiones al paciente le hacen alguna obturación, le colocan alguna incrustación, etcétera, que posiblemente quedó un poco alta y el paciente a los 2 o 3 días empieza a desarrollar síndromes de dolor de la articulación temporomandibular. Entonces pensamos que la maloclusión en el desarrollo agudo del dolor de la articulación temporomandibular es una causa. Sin embargo, cuando observamos nosotros una maloclusión en una disfunción temporomandibular crónica, pensamos que la maloclusión es el efecto de la presencia de la disfunción de la articulación temporomandibular. Pero vamos a analizar algo. Los trastornos oclusales se presentan en más del 90% de la población en general. Es muy infrecuente encontrar un paciente o una paciente que tenga una oclusión perfecta, una oclusión que en los estudios natológicos nos demostrara que tiene una perfecta oclusión. Es bastante infrecuente. Entonces se considera por muchos investigadores que el 90% de la población adulta presentan maloclusión. Sin embargo,
De este 90%, pocos, posiblemente el 30% de la población general, puedan presentar síntomas en la articulación temporomandibular, por tanto estén desarrollando el síndrome de dolor y disfunción miofacial. Entonces, no todas las maloclusiones necesariamente tienen que generar el síndrome de dolor y disfunción miofacial. Pensemos nosotros que si esto sucediese, pues posiblemente el 90% de la población tendríamos dolor en la articulación temporomandibular, y son pocos o somos pocos los que a veces tenemos dolor en la articulación temporomandibular. Sabemos también que en el ligamento periodontal, en todo nuestro aparato estomatognático, existen gran cantidad de propioceptores y nociceptores que de inmediato pueden establecer adaptaciones funcionales ante una maloclusión crónica. Vemos pacientes que van perdiendo un diente, 2 dientes, 3 dientes, y ninguno de ellos genera síndrome de dolor y disfunción miofacial. ¿Por qué? Porque todos los receptores nerviosos en nuestro maxilar y en nuestra mandíbula van adaptando paulatinamente la función de la articulación temporomandibular. Así vemos pacientes totalmente edéntulos, en donde tienen absolutamente perdida la dimensión vertical y no necesariamente han desarrollado dolor o disfunción de la articulación temporomandibular. No tienen dolor, tienen una perfecta función de la articulación, una perfecta apertura, una excelente excursión de los cóndilos mandibulares. Entonces, a pesar de que hayan perdido completamente su dimensión vertical, son pacientes que no tienen ningún síntoma funcional de la articulación temporomandibular. En nuestro concepto, el estrés es una de las causas fundamentales de la presentación del síndrome de disfunción miofacial. El estrés emocional, afectivo, lateral, etcétera, provoca espasmos musculares dolorosos a muchos niveles osteomusculares. Posiblemente uno de los más frecuentes sean los dolores lumbosacros. Existe una gran cantidad de población que cuando están bajo excesiva tensión emocional, excesiva tensión laboral, con mucha presión, con mucho estrés, desarrollan dolores osteomusculares, y repito, uno de los más comunes es a nivel lumbosacro. Sin embargo, también la articulación temporomandibular puede ser uno de los puntos o zonas gatillo del inicio de los síntomas por estrés emocional. A estos muchos los consideran órganos de choque. De hecho, en el libro de Harold Gelb, en un capítulo escrito por un psiquiatra, que lo vamos a ver más adelante y analizar más adelante, nos dice que los pacientes que tienen como órgano de choque en una situación de estrés importante la región lumbosacra o la región de la articulación temporomandibular o dolores cérvico-faciales, son pacientes menos propensos a las colitis y a las gastritis nerviosas, y son pacientes menos propensos a sufrir infartos al miocardio o enfermedad cardiovascular generada por estrés emocional o estrés laboral. Entonces se consideran estos, la región lumbosacra, la articulación temporomandibular y la región cérvico-facial, como estructuras de choque. Son estructuras que reciben esta tensión emocional. Ahora bien, tratando de aún seguir discutiendo en relación a cuál podría ser la etiología de la presencia de este síndrome, sabemos que en todas las referencias bibliográficas este síndrome se presenta mucho más en mujeres que en hombres. Algunos autores hablan de 4:1, mientras otros hablan de 9:1. Entonces, no podríamos pensar que solamente las mujeres son las que presentan maloclusión. También sabemos que existen rangos de edad en los cuales se presenta más a menudo el síndrome, y que es normalmente entre los 25 y los 35 años y entre los 50 y los 60 años. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito qué está sucediendo en las pacientes femeninas durante esta edad, sabemos que entre los 25 y los 35 es un momento crítico en la vida emocional de la mujer, porque están decidiendo su vida futura, están decidiendo si se van a casar, si no se van a casar, con quién se van a casar, están sujetas a todo el estrés que conlleva el inicio de una vida marital. Y si vemos el otro rango de edad entre los 50 y los 60 años, también nos damos cuenta que es cuando la mujer está sufriendo severo estrés emocional por muchas causas, por jubilación,
por problemas maritales, después de un matrimonio de 20, 25 años, y sabemos también que es cuando la mujer entra a su menopausia, y esto ocasiona una gran cantidad de trastornos emocionales y fisiológicos en la mujer, y es también un rango de edad en el que se presenta muchísimo el síndrome de disfunción miofacial. Y sin saber exactamente por qué, sabemos también que el lado izquierdo es más común que el lado derecho. Este es el artículo al que yo me refería, que está en el libro de Harold Gelb, y es escrito por Harold Mossack, que es el capítulo 8 del manejo del síndrome de dolor craneomandibular de Harold Gelb, y dice: la personalidad de la articulación temporomandibular existe, y hace un análisis extraordinario de cómo los pacientes que desarrollan trastornos de la articulación temporomandibular casi siempre están encuadrados desde un patrón de personalidad muy específico. Él dice que son la personalidad de ciertos pacientes la que va a favorecer o a promover la presencia del síndrome de dolor y disfunción temporomandibular. Para todos aquellos que están interesados en el conocimiento psicológico o psiquiátrico de este tipo de pacientes, les recomiendo muchísimo este artículo, y repito, es en el libro de Harold Gelb, que se llama Manejo del síndrome de dolor craneomandibular, ¿sí? Y está escrito por Mossack. También sabemos que en la magna obra de 9 volúmenes de Sigmund Freud se menciona un síndrome muy similar al síndrome de dolor disfunción temporomandibular en mujeres con depresión y con ansiedad. Estos conocimientos, estos análisis refuerzan mucho la postura que tenemos muchos de nosotros, en el sentido de que este síndrome, este trastorno de la articulación temporomandibular, tiene posiblemente su fondo etiológico justamente en problemas emocionales más que en problemas oclusales, sin descartar evidentemente que el dolor agudo de la articulación temporomandibular de aparición más o menos súbita se debe en mucho a la presencia de alguna obturación reciente o de alguna restauración o alguna rehabilitación reciente. Ahora bien, independientemente de cuál sea la causa etiológica de los problemas de la articulación temporomandibular, debemos de ver de dónde viene este dolor. Ya está presente el dolor, ya está presente la disfunción, pero ¿dónde viene? Sabemos que puede ser de muy distintos lugares. Puede ser central, esto es neurológico, pueden ser muscular, pueden ser los ligamentos, tanto extra como intracapsulares. Y dentro de estos intracapsulares, cuando se desarrolló la cirugía de la articulación temporomandibular, jugó un papel muy importante el conocimiento de la zona bilaminar, que era el ligamento posterior del menisco articular. Recuerden ustedes que el menisco tiene ligamentos que van hacia la eminencia articular, ligamentos que vienen hacia la parte posterior de la articulación temporomandibular ósea, y sabemos que estos ligamentos son los que limitan el movimiento de nuestro menisco articular, que acompaña al cóndilo en los movimientos de apertura y cierre. Entonces, la distensión de alguno de estos ligamentos puede generar una dislocación del menisco articular, y nosotros pensamos que esta es una de las fundamentales causas de la presencia del síndrome. Puede venir del menisco propio, aunque recordemos que el menisco es una zona completamente avascular. El menisco en sí mismo no tiene ninguna inervación, por tanto no podríamos pensar que el dolor proviniese del menisco. Hace muchos años se suponía que el menisco era el promotor del dolor y que se debía a una perforación del menisco articular. Sin embargo, en un estudio que realizó Solberg, inyectando medios de contraste en el compartimiento inferior del menisco, de la articulación temporomandibular, se veía que había una gran filtración del medio de contraste hacia el espacio superior del menisco articular, lo cual hacía pensar que este menisco estuviese perforado. Y muy pocos de los pacientes en los que dieron positiva la perforación del menisco articular eran pacientes que presentaran síndromes o síntomas articulares. Sabemos que puede venir de la cápsula, y la cápsula casi siempre se inflama
cuando existe una disfunción de la articulación temporomandibular, y podríamos pensar que también el dolor podría provenir de estructuras óseas. Ahora bien, como lo estábamos comentando en nuestra experiencia, la mayoría de los casos sindrómicos coinciden con un desplazamiento anormal, que puede ser anterolateral o anteromedial del menisco articular. Y esto lo detectamos muy fácilmente con algunas pruebas clínicas a los cuales nos vamos a referir un poco más adelante. Entonces deberíamos de pensar si esta dislocación anterolateral o anteromedial del menisco articular es una causa o es un efecto. Aquí observamos nosotros este esquema en donde vemos que el menisco articular se encuentra mal ubicado. En vez de estar ubicado en esta región para acompañar al cóndilo en su excursión de apertura y cierre, se encuentra localizado o una dislocación anterior. Entonces, cuando la mandíbula quiere abatirse, cuando el paciente quiere abrir la boca, el menisco es comprimido a este nivel contra la eminencia articular, y entonces este ligamento, que es el ligamento posterior o la zona bilaminar del menisco articular o zona trilaminar, como algunos la definen, entonces se distiende de forma importante, y normalmente sabemos que el dolor es ocasionado por esta distensión del ligamento posterior del menisco articular. Esa para nosotros es un patrón que siempre está presente en los pacientes que están cursando con el síndrome de disfunción miofascial. Entonces deberíamos de pensar si este dolor es causado por la dislocación anterior, o si la dislocación anterior es simple y sencillamente una coincidencia. En nuestro concepto muy particular, pensamos que el dolor es siempre motivado por la dislocación anterolateral o anteromedial del menisco de la articulación temporomandibular. Y existen muchos métodos diagnósticos. El primero de ellos sería la observación. Cuando nosotros pedimos al paciente que se ponga en una posición vertical, completamente derecho, es muy común que veamos que un hombro lo tiene más elevado que el otro. Normalmente ese hombro que está más elevado es el del lado del dolor, donde el paciente está presentando dolor, y esto que se debe a que toda la musculatura del cuello, fundamentalmente de ese lado, se encuentra contracturada. También nosotros observamos la apertura de la boca del paciente, y como lo vamos a ver más adelante, esta apertura de la boca de los pacientes normalmente a los 20-25 milímetros se detiene, y si le pedimos al paciente que abra más, empieza a hacer una desviación de su mandíbula hacia el lado afectado. ¿Por qué? Porque en el lado afectado, donde tenemos un atrapamiento del menisco articular, el cóndilo solamente está balanceando y no está trabajando como el contralateral. Entonces el paciente hace una desviación hacia el lado afectado. Esto es casi siempre una condición que vemos siempre en los pacientes que tienen síndrome de disfunción miofascial. Posteriormente tenemos que hacer una palpación, ver las zonas de dolor del paciente, y clásicamente existe una inflamación de la cápsula de articulación en el lado afectado y el paciente va a tener dolor. Vamos a escuchar con un estetoscopio el movimiento de la articulación temporomandibular, y en muchas ocasiones oímos chasquidos, oímos rigidez de la articulación temporomandibular, oímos francamente el PAC, el desplazamiento, el pumping del menisco articular que sale desplazado para algún lugar. Existen una gran cantidad de estudios de gabinete para poder diagnosticar la dislocación anterior del menisco articular. Desde la radiografía simple, como podría ser una panorámica, y aquí yo me atrevo a recomendarles que siempre que soliciten una radiografía panorámica con métodos, con la idea fundamental de ver la articulación temporomandibular, siempre soliciten que al paciente no le pongan el vástago que se pone aquí para la toma de la radiografía panorámica para generar una disoclusión. Siempre pidan que la radiografía sea ocluyendo, que el paciente llegue a una perfecta intercuspidación de todos los dientes. Aunque nosotros en la radiografía veíamos mucho encimamiento,
en las caras oclusales de los dientes, pero ahí vamos a ver la posición real del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Normalmente nos mandan una radiografía en la que se le puso un vástago al paciente entre estos dientes y entonces los dos cóndilos se salen completamente de la cavidad glenoidea y no nos sirve para ver la ubicación del cóndilo dentro de su cavidad. Existen muchos otros estudios, como era la tomografía lineal, que ahora ya ni existe, como es la tomografía computarizada, como es la resonancia magnética, etcétera, etcétera. Nosotros en muy pocas oportunidades recurrimos a todos estos métodos diagnósticos. En nuestra larga experiencia en el manejo de pacientes con síndrome de dolor y disfunción miofascial, nosotros con pruebas clínicas podemos determinar que el menisco está dislocado y que la causa del dolor pueda provenir de ese menisco. Cuando no encontramos dentro de nuestros análisis de nuestro paciente común denominador, que es la apertura limitada a los 2 milímetros, etcétera, entonces es cuando recurrimos a algunos otros métodos diagnósticos. A lo largo de nuestros 30 o 35 años de experiencia manejando este tipo de pacientes, solo en 3 o 4 pacientes hemos encontrado nosotros artritis sépticas de la articulación temporomandibular, que el paciente acude a nosotros con un dolor intensísimo en la articulación temporomandibular, pero que no necesariamente tiene desviaciones a la apertura, que no necesariamente tiene contracturas musculares, sino es un dolor muy intenso dentro de la articulación temporomandibular y que al mínimo movimiento desencadena un dolor extraordinariamente fuerte. Entonces eso sí nos invita a realizar algunos otros estudios y como les comentaba, hemos encontrado algunos pacientes que cursan con artritis séptica en la articulación temporomandibular. También en algunas ocasiones en pacientes con sarampión, en donde se hace una otitis media que llega a romper la pared que divide el conducto auditivo externo, interno y medio con la articulación temporomandibular, se rompe y genera inflamaciones muy severas en la articulación temporomandibular, pero ahí tendríamos que estar convencidos de que el paciente está cursando con una enfermedad sistémica y que la enfermedad sistémica fue la desencadenante del dolor en la articulación. Existen muchas otras pruebas como la electromiografía. En nuestra querida Facultad de Odontología de la UNAM existe un departamento extraordinario de electromiografía justamente y de estudio fisiológico de los trastornos de la articulación temporomandibular. Existen pruebas de laboratorio, sobre todo cuando queremos descartar que el dolor articular sea generado por algún trastorno autoinmune, como podría ser la artritis reumatoide, como podrían ser algunas otras enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso y algunos otros. Y finalmente otro método, que fue método diagnóstico y posteriormente se convirtió en un método terapéutico y del cual vamos a hablar más adelante, que fue la artroscopía, que consistía en insertar unas agujas con unos lentes, igualito que la cirugía artroscópica abdominal o la cirugía artroscópica de rodilla, en la cual se introducían estas lentes para poder ver la función de la articulación temporomandibular. Y un poco más adelante vamos a hablar de qué fue lo que sucedió históricamente con la artroscopía como método diagnóstico. Entonces tenemos en la exploración física la observación, la palpación, la auscultación, y vuelvo a repetir que la mayoría de los pacientes, aproximadamente a los 20 o 25 milímetros, tienen un atrapamiento del movimiento mandibular. Ya no pueden abrir más por dolor o tratan de abrir más con dolor y empiezan a desviar su mandíbula usualmente hacia el lado afectado porque, repito, el cóndilo no está trabajando, sino únicamente está balanceando. Ahora bien, nosotros tenemos una prueba diagnóstica que es infalible y cuando nuestros residentes la aprecian y la ven, quedan verdaderamente sorprendidos y la aprenden y la aplican. Y esto nos ayuda a ahorrar una gran cantidad de inversión de dinero por parte del paciente en otros métodos diagnósticos. ¿En qué consiste esta prueba? Cuando nosotros tenemos un paciente que está abriendo así y ahí se traba y ahí se traba, nosotros le pedimos que lleve su mandíbula protrusiva, lo más que pueda. Entonces empieza a llevar la protrusiva y usualmente su protrusiva al principio es una protrusiva que también se va un poco a la lateralidad
hacia el lado afectado. Ya en protrusiva extrema, lo más extrema que puede hacer el paciente, le pedimos que abra la boca y que la cierre en repetidas ocasiones, estando la mandíbula completamente en posición protrusiva. Lo hacemos que le haga este movimiento unas 5 o 10 veces, posteriormente que vaya a una posición normal, y le pedimos entonces que vuelva a abrir su mandíbula, y les puedo asegurar que en 9 de cada 10 pacientes inmediatamente tiene una enorme mejoría en la apertura. Si el paciente tenía 20 milímetros de apertura máxima o 22 o 23 milímetros, después de este movimiento el paciente, les aseguro, que va a 35 a 40 milímetros de apertura, porque esa simple dislocación de la mandíbula hacia adelante hizo que, primero, para ir a protrusiva, nosotros tenemos que hacer una ligera apertura para poder pasar nuestros incisivos hacia adelante. En ese momento el cóndilo se sale o avanza bastante dentro de la cavidad glenoidea, pero avanza habiendo descendido un poquito para lograr la apertura. Y entonces, si nuestro ligamento posterior del menisco articular está vigente, está presente, está funcionando, entonces de inmediato va a empezar a regresar el menisco al área afectada. Esta es una maniobra que nosotros hacemos y que nos ayuda mucho a diagnosticar, y les aseguro que es una casi fisioterapia curativa para el síndrome de disfunción miofascial. Yo los sugiero, les invito a que lo hagan, porque es una maniobra de gran utilidad en el diagnóstico y en la recuperación de la posición del menisco articular. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la disfunción temporomandibular? Vean ustedes: apertura limitada, desviación de la apertura, maloclusión. El paciente está completamente incapacitado para hacer una oclusión repetitiva. De hecho, antes de hacer esa maniobra de dislocación de la mandíbula yendo a protrusiva o a prógnata, nosotros vemos que el paciente no nos repite la oclusión nunca. Sin embargo, después del movimiento tiene una oclusión más próxima a lo que podría ser posiblemente su oclusión céntrica o su relación céntrica. ¿Por qué? Porque el menisco se movió desde donde estaba atrapado. A lo mejor no se recapturó completamente, pero sí se movió. Entonces empieza a dar un poquito más de función intraarticular en la articulación afectada. Hay inmovilidad matutina. Sí, posiblemente esta inmovilidad matutina se deba fundamentalmente al bruxismo, que ya sea por estrés o ya sea por maloclusión, sabemos perfectamente bien que es una causa determinante en la presentación o en la presencia del síndrome de la articulación temporomandibular. Va a haber dolor a la apertura, va a haber dolor durante la masticación, va a haber oclusión céntrica irrepetible, que ya lo habíamos dicho, debilidad muscular, contractura muscular, y va a haber, en casi todos los pacientes, va a haber bruxismo. Pero también tenemos muchos otros síntomas y signos en la región facial, como son los síntomas auditivos. Por eso este síndrome fue descrito primero por Kosten, que era un otorrinolaringólogo, y decía: el paciente puede tener tinnitus, puede tener otalgia, vértigo o hasta disminución de la capacidad auditiva. Si existe mucho dolor en la región temporal, el paciente tiene dolor de cabeza. Sin embargo, cuando le pedimos que nos diga dónde le duele, comúnmente nos duele en esta, o les duele en esta zona. Y si nosotros pedimos que el paciente apriete y sentimos la porción tendinosa del músculo temporal, el abanico del músculo temporal, nos daremos cuenta que ahí es donde más le está doliendo. Igual si exploramos la zona de tendinosa del músculo macetero a este signo, a este nivel, perdón, que fue lo que Kosten diagnosticó como trastornos del seno maxilar. Sí, va a haber mucho dolor en el cuello, va a haber contracturas de todos los músculos del cuello, que pueden llegar hasta torácicos, etcétera. Hay dolor facial, craneal y cervical, y hay desviaciones ostromusculares. Les había dicho que durante la observación de nuestro paciente es muy común que el paciente se encuentre un poquito inclinado. Eso quiere decir que toda el área afectada se encuentra contracturada en el cuello y tiene muchísimos puntos, zonas gatillo. En ese libro de Gelb y también en el libro de dolor facial de Norman Trigger vienen extraordinariamente bien descritos todos los puntos de
dolor en el síndrome de dolor y disfunción temporomandibular. Ahora bien, ya hicimos un análisis extensivo de cuál es el síndrome, hicimos un análisis de cuáles son las dos escuelas que pelean o peleamos mucho por la etiología del síndrome de dolor y disfunción miofascial, que son los que dan gran importancia a la oclusión dental y son los que damos mucho más importancia al estrés emocional del paciente o al estrés laboral, a la angustia, a pérdida de valor en uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de cuál sea la causa, hay que tratarlo y existen muchos métodos de tratamiento. El más común de todos es el conservador. Tenemos también el invasivo no quirúrgico, tenemos el invasivo quirúrgico y tenemos algunos tratamientos alternativos. Pero yo aquí quiero resaltar algo muy importante. Dentro del grupo de los cirujanos, durante alguna época se preconizó muchísimo el manejo quirúrgico de los trastornos de la articulación temporomandibular. Nosotros en nuestra escuela, prácticamente todos los profesores, somos enemigos del manejo quirúrgico de la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque aparte de que nosotros hemos visto resultados buenos, pero muy temporales, vemos que la literatura internacional también da resultados buenos, pero temporales. Al poco tiempo el paciente va a recurrir con sus trastornos de la articulación temporomandibular. Y algo muy interesante es que dentro de todos los tratamientos quirúrgicos que se han propuesto a lo largo de la historia y del manejo de los trastornos de la articulación temporomandibular de este tipo, los tratamientos quirúrgicos no han demostrado una efectividad enorme. Ahora bien, nosotros en nuestra facultad de odontología, en nuestra departamento de cirugía maxilofacial de la división de estudios de posgrado, manejamos mucho articulación temporomandibular quirúrgica. ¿Cuándo? En fracturas, en tumores y una patología muy común que se llama la anquilosis de la articulación temporomandibular, en donde no existe ninguna otra posibilidad de aliviar los trastornos, la enfermedad, más que haciendo una intervención quirúrgica. Esta se genera por una fusión real y absoluta de las estructuras articulares, principalmente el cóndilo de la articulación temporomandibular con la fosa craneana, con la fosa temporal. Ahí se fusiona y se hacen unas masas óseas gigantescas. Ahí el paciente tiene apertura de cero, no puede abrir absolutamente nada la boca y hay que realizar una intervención quirúrgica en la cual se reseca toda esta masa que está funcionando, que está fusionando la mandíbula con el hueso temporal, con la base del cráneo. Las apófisis coronoides crecen excesivamente, entonces normalmente la cirugía consiste en resecar toda la masa de la anquilosis temporomandibular, en posiblemente reconstruir esta articulación temporomandibular, ya sea con un implante de titanio o ya sea con injertos costocondrales, remover las apófisis coronoides, porque las apófisis coronoides crecen tanto en los intentos de apertura del paciente que cuando tratan de excursionar chocan contra el malar. Entonces el paciente no puede abrir bien. En esos es ineludible la cirugía de la articulación temporomandibular. Lo mismo cuando tenemos osteocondromas o cuando tenemos hiperplasias de la articulación temporomandibular, es innegable que hay que realizar intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, para el tratamiento de los síndromes de dolor y disfunción temporomandibular, nosotros no preconizamos y casi nunca empleamos la cirugía articular. Esto hablando de nuestro departamento de cirugía oral y maxilofacial. Aunque hay algunos otros centros, tanto en México como en el extranjero, que preconizan mucho la cirugía articular para la mejoría de la función de la articulación temporomandibular. Pero fíjense ustedes, hablamos de un padecimiento que genera síntomas ya descritos todos, que genera síntomas ya descritos también, y que lo manejamos muchos especialistas, lo manejamos los ortopedistas, y cuando me refiero a ortopedistas me refiero a ortopedistas maxilomandibulares, los ortodoncistas, los gnatólogos u oclusionistas, el cirujano,
pero también el psicólogo y el psiquiatra manejan algunos trastornos de la articulación temporomandibular y también los quiroprácticos manejan los trastornos de la articulación temporomandibular y los acupunturistas también. Estas son las especialidades que nosotros hemos visto que son capaces de manejar pacientes de esta naturaleza y todos pueden tener éxito y todos podemos fracasar. Hay pacientes que a pesar de todos nuestros tratamientos conservadores no se curan, no se alivian, siguen con un atrapamiento intenso en la articulación temporomandibular, los consultamos con natólogos, oclusionistas o protecistas y en muy pocas ocasiones tenemos que recurrir a alguna intervención quirúrgica para aliviar la disfunción del movimiento articular y poder hacer que nuestro paciente tenga una apertura adecuada. Sin embargo, son todos estos los especialistas que manejan esta enfermedad y vuelvo y repito, muchos tienen éxito y muchos no tienen éxito. La forma en que nosotros manejamos los trastornos de la articulación, primero es darle confianza al enfermo. Muchos enfermos ya visitaron a 3, 4 médicos, les repito, muchos vienen referidos de otorrinolaringólogos y el otorrinolaringólogo dice, mira, esto es dental, ve con tu dentista. Y no todos los dentistas son muy expertos en el manejo de la articulación temporomandibular, entonces empiezan a tener un tratamiento, otro tratamiento, a veces les cambian todas las coronas o les hacen tratamientos supuestamente oclusales y el paciente sigue devastado, sigue con mucho dolor, sigue sin poder abrir la boca, sigue sin poder comer cosas fuertes porque de inmediato debe la articulación temporomandibular. Entonces, lo primero es generarle confianza al enfermo. Esto es decirle, mira, tienes una cosa que es completamente tratable, ya sea con métodos conservadores o con métodos quirúrgicos, porque los pacientes vienen en ocasiones muy alarmados. Segundo, retroalimentar al paciente. ¿Sí? Decirle, te vas a curar, te vas a ayudar, tú mismo estate convencido de que tu trastorno de la articulación temporomandibular se va a aliviar completamente. Y tenemos que romper 2 o más eslabones de la cadena de síntomas o de estados que generen el trastorno de la articulación temporomandibular. Y volvemos a ver este esquemita. Podemos romper el eslabón de la maloclusión, como confeccionándole una guarda oclusal, o podemos romper la tensión emocional por medio de medicamentos, por medio de retroalimentación, o bien podemos reducir el bruxismo o el apretamiento, ya sea con férulas o ya sea con medicamentos. En un rato más vamos a analizar cómo actúan los tranquilizantes en el bruxismo de la articulación, en el bruxismo, que es el apretamiento o el rechinamiento de los dientes. También podemos manejar los síntomas, fundamentalmente el dolor y la inflamación de la articulación temporomandibular. Esto lo podemos hacer por métodos protésicos como férulas que desprograman todos los músculos y por ende alivian el dolor, o bien por medio de medicamentos. Y casi siempre es conveniente la combinación de los dos. Uso de métodos protésicos que distiendan un poco la apertura bucal, que eleven la dimensión vertical, que saquen al cóndilo del atrapamiento que tiene dentro de la cavidad glenoidea y al mismo tiempo dar medicamentos al paciente que ayuden a que se desinflame más rápido, que ayuden a que se les quite el dolor, posiblemente que ayuden a aliviar el bruxismo o a curar el bruxismo y que alivien también a manejar la tensión emocional y sobre todo la actitud del paciente ante la enfermedad. Entonces tenemos que romper todos estos eslabones. ¿Sí? Nosotros siempre iniciamos rompiendo uno de los eslabones por medio de fisioterapia. Ya les comenté qué es lo que hacemos para que el paciente posiblemente desatrape su menisco articular. De inmediato el paciente siente mejoría. Le hacemos dibujitos para que entienda cómo está dislocado su menisco articular y que él tiene que ser persistente con su fisioterapia. Casi siempre también nos apoyamos en la construcción de una guarda oclusal, que ya les describiré cómo hacemos nosotros esta guarda oclusal. Yo me acuerdo hace años, cuando teníamos muchas sesiones de estudio entre prótesis y cirugía, todas las guardas que se proponían, si con incisivas, si con protección canina, etcétera, etcétera. Nosotros usamos y proponemos
guardas completamente planas y que tengan una disoclusión anterior, y ya vamos a explicar más adelante por qué. Ahora bien, hoy en día está muy dado el odontólogo a hacer sus férulas de una manera rapidísima, se le toma una impresión al paciente, compramos una de estas laminitas blandas o duras, las hacemos en el vacuum y hacemos la férula, y con eso ya sentimos que le estamos haciendo un gran beneficio al paciente. Estas férulas posiblemente ayuden al paciente para que no rechine ni apriete sus dientes por la noche, o bien que no genere desgastes oclusales. ¿Cuántas veces no vemos pacientes que tienen prácticamente en 0 grados todas sus cúspides por rechinamiento y no tienen ningún dolor de la articulación temporomandibular? Esas férulas en esos pacientes son muy buenas. Sin embargo, usar rutinariamente este tipo de férulas para pacientes que están cursando con dolor y disfunción de la articulación temporomandibular, creo que no serían las férulas óptimas. A esas férulas se pueden hacer así por la rapidez, pero a esas que normalmente las usamos rígidas, les agregamos una planchita de acrílico en las caras oclusales de toda la zona de molares hasta el canino, o posiblemente hasta el primer premolar, para dejar un plano completamente plano y que esté favoreciendo el movimiento y la dilatación de la mandíbula hacia adelante. Si nosotros abrimos la dimensión vertical del paciente y hacemos una pista plana completamente, el paciente va a estar yendo a protrusiva, y entonces va a estar jalando los cóndilos así, y va a aumentar muchísimo el espacio interarticular, y esto va a favorecer, con el apoyo de algunos medicamentos, la recapturación del menisco articular. Sabemos que hoy el láser se preconiza muchísimo para el manejo de la sintomatología de la articulación temporomandibular, pero los métodos tradicionales como termoterapia, frío, calor o únicamente calor, favorecen mucho la curación del enfermo. Y hablábamos nosotros de las férulas oclusales. Son aditamentos de reposición, así les llamamos nosotros, aditamentos de reposición del menisco articular o de desprogramación muscular. Y vean ustedes las distintas formas que existen para construir las férulas. Unos usan mucho un plano sin huesos oclusales inferiores, otro con huesos oclusales inferiores, con protección canina, con guía incisiva, o un plano con disoclusión anterior, que es el que nosotros casi siempre recomendamos, ¿sí? Entonces, usamos férulas que son completamente planas y únicamente que dejen que la mandíbula disloque hacia adelante o se desplace hacia adelante de una forma completamente plana. Nunca buscamos ni la guía incisiva ni la protección canina, y mucho menos tratamos de anclar al paciente en relación céntrica, porque eso disminuye mucho el espacio posterior de la articulación temporomandibular y por ende va a imposibilitar la recapturación del menisco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una ferulita que le llamamos nosotros ARMA, que es aditamento de reposición del menisco articular, que es algo completamente plano. Fíjense ustedes, si nosotros hacemos nuestra férula en relación céntrica, nosotros lo que estamos haciendo es empujar el cóndilo hacia arriba y hacia atrás. Y si tenemos el menisco dislocado aquí, pues entonces nunca se va a recapturar. Sin embargo, usamos una guarda completamente plana, que vaya de premolar o de canino hacia atrás. El paciente tiene un movimiento de propiocepción, en donde muchísimas veces al día buscamos un contacto entre nuestros incisivos inferiores y nuestros incisivos superiores, ¿sí?, para darle fisiología a nuestro ligamento periodontal de esos dientes. Entonces, si el paciente está tratando de hacer esto, de buscar estos contactos, al no poderlos encontrarlos, está rotando la mandíbula en este sentido, de forma tal que está descendiendo y avanzando el cóndilo articular, y esto va a aumentar muchísimo el espacio interarticular a este nivel y va a hacer que el menisco se recapture más fácilmente. Y lo construimos de esta manera tan elemental, con una plaqueta de acrílico. Si es que no la emuflamos, lo hacemos con una plaquita de acrílico que es completamente plana aquí, la colocamos en la boca del paciente y lo único que buscamos es que al menos 2 molares de cada lado tengan contacto cruzal. Y posteriormente es interesantísimo cómo vemos que la mandíbula va autorrotando, y si al principio, cuando hicimos la férula, el paciente únicamente tenía contacto con un molar y un molar,
a los 3 o 4 días tiene contacto con más molares y a veces hasta los premolares. Esto es que su mandíbula está rotando en este sentido y no es por extrusión de los dientes, porque si fuera por extrusión de los dientes, al momento de quitar la férula, pues no caería en oclusión normal. Entonces, este es el aditamento tan elemental que empleamos nosotros y que tradicionalmente nos da muy buenos resultados. Claro, podemos hacer férulas enmufladas muy bonitas y cuando nosotros tenemos férulas enmufladas, vuelvo y repito, únicamente buscamos que tengan contacto en la zona de los dientes posteriores y no buscamos necesariamente que haya un contacto de los dientes anteriores. ¿Por qué? Porque la mandíbula no abre así, la mandíbula abre así. Entonces, si buscamos contacto en estos dientes, entonces ya no estamos haciendo un plano verdaderamente inclinado hacia adelante, sino que a lo mejor la mandíbula de nuestro paciente está desplazando hacia arriba y atrás en vez de hacia adelante y abajo el cóndilo. Y existen muchos fármacos, ya estamos por terminar, existen una gran cantidad de fármacos que nos dan apoyo al manejo de la decisión que hayamos tomado para manejar a nuestros pacientes con síndrome de disfunción miofacial. Evidentemente tenemos que manejar el dolor, por tanto tenemos que manejar antiinflamatorios no esteroideos. También tenemos que manejar si es que existen las contracturas musculares y usamos relajantes musculares. También tenemos que usar tranquilizantes y no para tranquilizar al paciente. Ya vamos a ver adelante cómo es que actúan estos tranquilizantes y son unos medicamentos extraordinariamente benéficos en el manejo del paciente que bruxa y del paciente que amanece muy contracturado. Y al mismo tiempo, como lo habíamos dicho casi al principio, modificar la actitud del paciente ante la enfermedad, que toma la enfermedad de una manera completamente diferente. Y para eso, hoy en día, en toda la patología orgánica, como es dolores osteomusculares de otros lados, como es colitis nerviosa, gastritis nerviosa, se usan muchísimo los antidepresivos, aún para pacientes infartados, para pacientes con angina de pecho, se acostumbra muchísimo el uso de antidepresivos porque modifican muchísimo la conducta del paciente ante la enfermedad. Y ya sabemos que dentro de los analgésicos, que su primera acción que se les descubrió en la aspirina fue la analgesia, se dieron cuenta que también quitaba la calentura, pero también se dieron cuenta que las articulaciones inflamadas por la gota, que es como se descubre la aspirina, pues la inflamación disminuía más rápidamente y la motilidad de la articulación se recuperaba mucho más rápidamente. Entonces hoy se usan muchísimos AINES, vuelvo y repito, se llaman antiinflamatorios no esteroideos y que dan resultados extraordinarios. Aquí podemos ver los más comúnmente empleados, que son los derivados del ácido propiónico, como es el ibuprofeno, el fluriprofeno, el naproxeno, como son los oxicanos y hoy los nuevos AINES, que son los coxips, que no, en teoría no dañan la mucosa gástrica. Yo les puedo decir únicamente como comunicación de mi experiencia que el medicamento con el cual he encontrado mejores resultados es con los oxicanos. ¿Sí? Con ellos tenemos resultados espectaculares desde el punto de vista de la inflamación, desde el punto de vista del manejo del dolor y algo muy importante, desde el punto de vista de la fisiología interna de la cavidad glenoide, de la articulación temporomandibular. Se dice que estos oxicanos mejoran muchísimo en la composición del líquido sinovial. También se dice que en algunos meniscos que tienen desplazados muchos años o mucho tiempo se forman adherencias entre el menisco y el techo de la cavidad glenoidea. Y se ha demostrado por algunos estudios que los oxicanos, como es el piroxicam, el tenoxicam, ayudan a que estas adherencias se desprendan y el paciente se alivie más rápidamente. Entonces, lo que nosotros usamos como medicamento siempre es preferentemente el piroxicam, porque además se administra una sola vez al día, a diferencia de algunos otros, como el meloxicam o el ibuprofeno o los coxips, que tienen que administrarse 2 o 3 veces al día. También tenemos los relajantes musculares que cuando existen contracturas musculares pueden ser muy benéficos y los más comúnmente conocidos es el metocarbamol que se vende mezclado con aspirina
o con paracetamol, y la orfenadrina, como el Norflex o Norflex Plus, que está acompañado también con paracetamol. Esto lo usamos cuando detectamos verdaderas contracturas musculares y lo usamos durante unos 4 o 5 días. ¿Sí? Aquí vemos todos los que existen: metocarmol, orfenadrina, caisoprodol, tolperizona, clorzoxazona, ciclobenzaprina, como es la dorxina relax, y muchos otros que pueden ayudar también a manejar el momento agudo de dolor y disfunción temporomandibular. Aquí observamos la acción de los tranquilizantes. Yo les estaba comentando que no solamente ayudan a tranquilizar al paciente, pero esa no es la función que nosotros estamos buscando. Los estudiosos del sueño, de la fisiología del sueño, nos han enseñado que el paciente solamente bruxa cuando sueña. Esto es cuando cae en fase MOR, en fase de movimientos oculares rápidos, que el paciente está moviendo los ojos así, ahí está sonando. En ese momento el paciente puede empezar a apretar y a rechinar los dientes. Deja de soñar y se sigue apretando los dientes hasta que se cansa. Pero tenemos 5, 8, 10 sueños por la noche. Entonces el paciente tuvo 5, 8 o 10 procesos de bruxismo y amanece completamente contracturado, amanece con mucho dolor en los músculos y amanece con la articulación trabada, y en algunas ocasiones amanece con los dientes adoloridos materialmente estar bruxando. Este bruxismo lo podemos romper evidentemente con el uso de una guarda oclusal nocturna, pero también lo podemos romper con medicamentos, como prescribiendo algún tranquilizante, fundamentalmente el diazepam, que es el famoso Valium, ¿sí? Porque es el que mejor bloquea la fase cuarta del sueño. Entonces le administramos 5 miligramos de Valium o 10 miligramos de Valium durante las 5 o 7 primeras noches del tratamiento integral, de ir rompiendo los eslabones, y entonces el paciente no va a soñar, y si no va a soñar, no va a bruxar. Pero le tenemos que explicar muy bien al paciente que esa es la razón por la cual le estamos prescribiendo el tranquilizante, que se tome su diazepam una media hora antes, 1 hora antes de dormir. Va a dormir muy placenteramente, va a dormir muy relajado, desde la primera noche ya no va a estar bruxando, pero algo muy importante es que el paciente se va a sentir cansado, se va a sentir amodorrado, y el paciente nos dice: doctor, el efecto tardó mucho tiempo en quitarse. No, no tardó mucho efecto. El Valium no puede durar más de 7 horas en el organismo. Lo que sucede es que el paciente no soñó. Y en el sueño MOR es el único momento en que nosotros recapturamos energía en nuestro cerebro. Si no soñamos, nuestro cerebro no descansa. Pero bueno, no descansa el cerebro, pero el paciente no se va a contracturar. Hoy en día les mencionaba que existen tratamientos excelentes, que es el uso de los antidepresivos, para que el paciente alivie su actitud ante la enfermedad. Existen muchos antidepresivos, la mayoría de ellos eran medicamentos muy potentes, que eran bloqueadores de la monoaminoxidasa. Hoy hay antidepresivos muy benévolos, como es la paroxetina o la fluoxetina, que es el Paxil o el Prozac. Son muy benévolos, son muy fáciles de manejar, con 5 o 10 miligramos, por una parte, y por otra parte los podemos suspender sin tener riesgos prácticamente de ninguna naturaleza. Y a diferencia de los tranquilizantes, los antidepresivos no van a generar ni adicción ni dependencia física. A lo mejor podrían generar algo de dependencia emocional, lo cual se puede quitar con un placebo. Sin embargo, no van a generar dependencia fisiológica, como serían los tranquilizantes o algunos otros medicamentos como los narcóticos. Finalmente, para terminar, vamos a hablar de los invasivos no quirúrgicos, que sería la infiltración de anestésicos y esteroides. No somos partidarios de ello porque pueden generar fibrosis en la articulación temporomandibular. Fíjense ustedes que se describió un tratamiento artroscópico de la articulación temporomandibular. Entonces, antes de hacer la cirugía artroscópica, lo que se hacía era una artrocentesis. Esto no era una artrocintesis, era una artroscopía. Metían los aditamentos en la articulación temporomandibular para ver la articulación temporomandibular por dentro. Y la mayoría de los pacientes se curaban con ello. ¿Por qué? Porque se
se infiltraba solución, lactato de Ringer normalmente, se ampliaban todos los espejos articulares, se lavaban, rompían las adherencias articulares y el paciente se curaba. Entonces le decían, pues mira, te tienes que operar porque vimos esto en la artroscopía, pues ya ningún paciente se atendía. Entonces, esto es algo que ha ido cayendo en desuso, si bien hay lugares en donde todavía se usa. La artroscopia tuvo una enorme popularidad entre los 80s y los 90s en Estados Unidos como método diagnóstico, como les decía, y posteriormente se convirtió en un tratamiento que se llamó no la artroscopia diagnóstica, sino la artrocentesis. Hoy en pocos centros en los Estados Unidos hacen tanta cirugía artroscópica, aunque nuevamente se está poniendo poco a poco de moda. ¿Sí? Dentro de los invasivos quirúrgicos, vean ustedes todo lo que se propuso: meniscectomía, meniscoplastía, rasurado condilar, condilectomía, eminectomía, fosaplastía. Todas estas técnicas fueron descritas como la mejor y posteriormente fueron totalmente contraindicadas por muchísimos autores porque la cirugía de la articulación temporomandibular conlleva muchísimos riesgos, ¿sí? Como cuáles riesgos, pues como daño al nervio facial o daño al nervio facial, por aquí lo tenemos escrito, o al nervio aurículo temporal, que va a generar algo que se llama síndrome de Frey. Entonces, en nuestro concepto, a pesar de que somos cirujanos orales y maxilofaciales, nuestra postura es manejar siempre los trastornos de la articulación con manejos completamente conservadores. Para nosotros y para muchos estudiosos en el mundo del tratamiento de la articulación temporomandibular, esta sería la principal indicación quirúrgica. Yo recuerdo que alguna vez, después de que yo daba esta conferencia con estas billetes ahí, etcétera, alguna vez vi una conferencia de un prestigiado cirujano norteamericano que trabajaba mucho articulación temporomandibular, que era Leslie Jeffes, y él pues, presentaba en una de sus últimas diapositivas justamente un artroscopio viendo a un penny, una moneda norteamericana. Entonces nosotros no decimos que estén mal los cirujanos que operan, sin embargo nosotros pensamos que podemos manejar los trastornos de la articulación temporomandibular perfectamente bien con métodos conservadores, como es la fisioterapia, como es la construcción de férulas de disoclusión y como es el manejo de algunos medicamentos. Y vean ustedes las estadísticas demuestran recurrencia del dolor al cabo de un par de años. Y como les comentaba, existen riesgos de estados más graves, como es la anquilosis o el daño al nervio facial o al aurículo temporal. La función posoperatoria siempre tiene limitantes y muchos pensamos, como decía el doctor Víctor Manuel de Sada, hace muchos años él decía, el motivo de la curación temporal de los dolores de la articulación temporomandibular posiblemente se debe a la denervación de la articulación, que posteriormente se va a volver a inervar y entonces va a volver a generar dolor, y esa es posiblemente una de las causas de la recurrencia de la sintomatología dolorosa. Y vean ustedes, la Asociación Americana de Ortopedia durante muchísimos años preconizó la cirugía de la región lumbosacra para pacientes que tenían dolor crónico, no claudicación funcional total, sino dolor crónico, ¿sí? Y hoy en día la misma Asociación Americana de Ortopedia dice que para el dolor crónico lumbosacro lo mejor es el tratamiento conservador. Bueno, creo que con esto damos por terminado esta revisión integral muy rápida de lo que sería el síndrome de dolor y disfunción miofacial. Y bueno, pues agradezco muchísimo a Inteligencia Dental el que me hayan convidado nuevamente a platicar con todos los odontonautas y a Dentadec que patrocine esta conferencia. Muchísimas gracias y espero que, aunque sea un poquito de utilidad, haya tenido esta conferencia para el ejercicio de su práctica profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael Ruiz, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muy buenos días, Eloy, gerente de marketing de Dentadec. ¿Nos escuchas, Eloy? ¿Qué tal? Muy buenos días, Diana. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias al doctor por esta excelente conferencia. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros y recordarles nuevamente
que Dentade contamos con los mejores productos y equipos dentales. Muchísimas gracias, odontonautas. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor enviarnos vía inbox su nombre y correo electrónico para acreditar su CADI. Doctor, tenemos muchos saludos, los saludan desde Argentina, Monterrey, Perú. Tenemos algunas preguntas. ¿Será posible realizar 2 preguntas, doctor? Perfecto, doctor. Mire, tenemos una pregunta de la doctora Gabriela Pérez. Buenos días, ¿el diazepam tiene alguna contraindicación en hipertensos, diabéticos y en el embarazo? No, en el diazepam, preguntó la doctora. Sí, dice diazepam. Sí, no tiene ninguna, al revés, en muchas ocasiones se usa en pacientes hipertensos, pero no tiene ninguna interacción con los pacientes diabéticos y evidentemente durante el embarazo no es prudente manejar absolutamente ningún medicamento, sobre todo en los primeros 3 meses del embarazo, que es cuando se está haciendo la morfodiferenciación de los pacientes. Entonces no es conveniente manejar tranquilizantes durante el embarazo. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, pues podría no tener una contraindicación desde el punto de vista de riesgo de algún defecto congénito. Sin embargo, yo no lo prescribiría en mujeres embarazadas. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Arabén. ¿Se puede usar esta guarda en pacientes bruxistas o debe ser una guarda con guía incisiva? Yo, si me lo preguntan a mí, yo voy a decir una guarda completamente plana. Si se lo preguntan a algún protecista, seguramente va a decir que con guía incisiva para disoclusionar al paciente cuando va hacia adelante. Sin embargo, nosotros, como repetimos, en nuestro concepto usamos siempre guardas completamente planas. Sin embargo, casi todas las guardas van a favorecer la función de la articulación temporomandibular en los pacientes que bruxan y todas van a quitar el bruxismo del paciente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Preguntan también, ¿los medicamentos únicamente los recetan los primeros 5 días del tratamiento? ¿Es necesaria alguna ocasión más adelante recetar nuevamente fármacos? Sí, normalmente nosotros prescribimos el piroxicam, que es el antiinflamatorio. Le decimos al paciente que compre una cajita con 20 cápsulas, por ejemplo, de piroxicam, de 20 miligramos, y el paciente va a tomar solamente una diaria. Yo siempre le digo que al segundo o tercer día, junto con los ejercicios, seguramente se le va a quitar el dolor de la articulación, pero que lo siga tomando. Le recomiendo mucho que lo siga tomando, porque no estoy buscando solamente el efecto analgésico del piroxicam. Estoy buscando todos sus efectos antiinflamatorios, todos sus efectos antirreumáticos. Entonces siempre soy muy insistente con el paciente, decirle que lo tome de 10 a 15 días y que concomitante con su fisioterapia, con sus ejercicios, con su masaje y posiblemente con el uso de su férula oclusal, se va a mejorar completamente. Tenemos una pregunta de la doctora Gloria Marcela. ¿Hay problemas si se prescriben tranquilizantes y antidepresivos únicamente con la cédula profesional de cirujano dentista? Excelente plática. Sí, nuestra cédula profesional de odontólogos nos da perfecta autorización de prescribir tranquilizantes, como puede ser el Valium, como puede ser el Midazolam. Yo les sugiero se concreten el manejo de uno de ellos, que es el Valium, o un diazepam de 5 o de 10 miligramos, y tampoco existe restricción de prescribir paroxetina o fluoxetina. De hecho, en los súper se vende la fluoxetina o la paroxetina sin receta. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un comentario de la doctora Karina Esposito. Excelente conferencia, saludos desde Argentina. ¿Cómo tratamos a los niños de 10 a 12 años con dolor temporomandibular? Yo pienso que los pacientitos con dentición mixta es uno de los tratamientos más complejos que pueden existir.
Yo lo que sugiero en esas ocasiones es consultar siempre. He tenido pacientes pequeñitos y normalmente los mando con el ortopedista maxilofacial, ¿sí? Ellos manejan una serie de apoyos oclusales en los niños que los mejoran muchísimo. Sin embargo, posiblemente en mi práctica profesional he tenido 2 o 3 pacientes que tengan dolor en la articulación temporomandibular, que no sea traumático. Hemos tenido muchísimos pacientes que sufren traumatismos en la región mentoniana y que tienen verdadero dolor de la articulación temporomandibular persistente. Ahí lo que les sugerimos siempre es que se manejen antirreumáticos. Puede ser naproxeno sin ningún problema, puede ser paracetamol sin ningún problema, pero hay que manejar siempre con mucha cautela la evolución postraumática de la articulación, si es que el dolor fue por un traumatismo, porque si se rompieron los elementos intraarticulares dentro de la cápsula articular, el paciente, en un paciente infantil, es la causa principal de presentar anquilosis temporomandibular a futuro. Muchísimas gracias por la información, doctor. La doctora Iliana Chavarría, ¿qué tipo de ejercicios son recomendables, en este tipo de pacientes? Como ya les comenté, yo siempre hago que mi paciente disoclusione, esto es que tenga una apertura de unos 2-3 milímetros, lleve su mandíbula lo más adelante posible a protrusiva y que ahí en posición protrusiva abra y cierre su mandíbula muchísimas veces. Al principio posiblemente le va a costar un poquito de dolor, pero poco a poco va a ir abriendo más y al mismo tiempo que se esté dando masaje adelante del pabellón auricular conforme va haciendo su fisioterapia. Con estos hemos encontrado extraordinarios resultados en la evolución de los pacientes con este tipo de problemática. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Victoria Castillo. Buen día, interesante plática. ¿Está indicado el uso de láser terapéutico? Yo no tengo ninguna experiencia en el láser terapéutico, sin embargo es algo que se está preconizando mucho para el manejo de muchos trastornos inflamatorios y dolorosos. Pero yo no puedo contestar esa pregunta porque tengo cero experiencia en el manejo del láser terapéutico en este tipo de padecimientos. Muchísimas gracias, doctor. Preguntan, ¿qué tratamiento recomienda para un paciente de 4 años con autismo y bruxismo? Doctora Gabriela Pérez. Mira, ya lo comenté, no tengo ninguna experiencia en el manejo de estos y más de 4 años. No podría yo contestar esa pregunta. Yo creo que es un paciente autista, debe ser manejado por un psiquiatra o por un neurólogo y posiblemente el autismo sea como un componente de su problemática, el bruxismo, perdón, sea un componente de su propio autismo, pero no podría yo contestar esto porque no tengo ninguna experiencia al respecto. Muchísimas gracias por esta información tan interesante que nos compartió el día de hoy, doctor. Agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que tiene algunos otros compromisos. Le haremos llegar el gran cúmulo de preguntas que tenemos para usted y felicitaciones, saludos. Y bueno, dejo a los odontonautas con usted para que pueda despedirse de ellos, doctor. Bueno, pues a todos mis queridos odontonautas les agradezco muchísimo. Ya llevo afortunadamente algunas presentaciones aquí en Inteligencia Dental. Espero que haya sido de utilidad y a través de nuestro correo electrónico, que lo tienen aquí en Inteligencia Dental, nos pueden hacer llegar todas las preguntas. Si estoy capacitado para contestarlas, lo haré con mucho gusto. Muchas gracias por su participación y les envío un afectuoso saludo. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec por esa interesante conferencia. Muchísimas gracias, doctor Rafael Ruiz, por compartirnos esta información tan interesante. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las conferencias que tenemos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya.
Les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima.